Seguimos en Leña Savioli en esta última edición del año para nosotros y recibimos en esta oportunidad al subsecretario de Planeamiento Urbano y de Obras Particulares de Santa Rosa, a Javier Hernández, para charlar acerca del plan director que se aprobó hace algunas semanas atrás en la capital pampeana. Javier, un gusto recibirte, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, gracias por la invitación. En realidad no es un plan director, es un código urbano ambiental. Código urbano y ambiental. Que regula las construcciones de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, ¿por qué la necesidad de armar un nuevo código urbanístico, de tenerlo, que se contemple también la pata ambiental? En principio, lo primero que tengo para decir es que es el objetivo número 1 del Plan Estratégico 2050 de la ciudad, el cual Luciano, el intendente, asumió el compromiso de cumplimentar con ese objetivo número 1 del plan estratégico, o sea que ya había una necesidad de abordaje de la problemática. El compromiso que asumió Luciano no solo lo asumió para reformar el código y actualizarlo, sino además hacerlo localmente, que eso es muy importante de destacar, porque se hizo con personal municipal, tanto funcionarios técnicos como empleados de planta, y la premisa que dispuso Luciano fue con la mayor participación y consenso posible de la ciudadanía. Se hizo un trabajo muy importante durante 2 años y un poquito más, pandemia mediante, de diagnóstico, reuniéndonos con un montón de instituciones intermedias, comisiones vecinales, colegios. ¿Por qué? Y voy a la pregunta estrictamente que me haces. El código urbanístico regula la volumetría de edificación de una ciudad, el porcentaje de espacio verde que se tiene que dejar y el porcentaje permitido construido, básicamente entre un montón de otras cosas que regula, pero esto tiene que tener cierta correlatividad con la forma de vida de la gente. La gente va cambiando a lo largo del paso del tiempo por cuestiones culturales, económicas y sociales, algunas costumbres de cómo vive, entonces una normativa que tiene un atraso no la representa. Nuestro código vigente, hasta que se promulgue el nuevo, es del año 2005, 18 años. En el medio cambió bastante la forma de vivir de la gente. ¿Pero en qué sentido, Javier? Perdón que te interrumpa. Sí, en el sentido, por ejemplo, en la ciudad del 2005 había sectores y distritos urbanos de la ciudad que tenían cierto carácter de vivienda de permanencia semipermanente, que se llaman distritos, bueno, son R5 y R6, no importa el nombre, pero donde se los preveía como vivienda casi como de fin de semana, como segunda vivienda. De ese código a uno donde las familias, la mayoría de las familias hoy tienen necesidad de albergar en su casa, o el abuelo mayor, o el hijo que se casó y no pudo comprarse el terreno y hacerse su casa, y generar dentro de la parcela una segunda vivienda. Bueno, aquellos lugares que dije primero tienen como premisa no permitir una segunda vivienda. Entonces hay un choque entre la forma de vivir, la problemática económica y social de la gente, con lo que la normativa prevé. Por eso las normativas tienen que representar la forma de vida de la gente y tienen que acompañar. Si no, vivís teniendo problemas porque aquella persona que hizo su segunda casa en esos distritos, la presenta en el municipio, se le cobra una multa, es antirreglamentario, entonces vivís colisionando la normativa con las necesidades de la gente. Esa es un poco, en principio, una de las bases de la reforma, actualizarla al modo de vida actual y la problemática actual. Me quedo con eso, con lo del modo de vida actual, pero cerrás si querés. No, lo medioambiental, que indudablemente hoy en esta cuestión de hacer las cosas mucho más sustentables, de incorporar a la cuestión de la reglamentación de construcción problemáticas ambientales, es muy importante. La pandemia tristemente nos dejó una experiencia que fue cuando la gente estuvo recluida en sus residencias, la necesidad de espacio libre verde. Muchos, también los que estaban en departamentos. Eso en el Código Urbano está previsto. No, en el actual. No, en el actual no. Entonces todo lo que sea vivienda multifamiliar tiene previsto una cantidad de espacio libre o semilibre con galería en cada unidad habitacional obligatorio. Y además el común, además también todo lo que es multifamiliar, un espacio común para que se desarrollen actividades como las que pudimos vivir en la pandemia. Entonces va cambiando el aspecto y las necesidades de una normativa. La normativa tiene que ser revisada necesariamente cada X cantidad de tiempo,
Sí. Hemos incorporado ahora un consejo consultivo a pedido del Colegio de Arquitectos para hacer el seguimiento de la normativa, para reunirnos una vez por año e incorporar correcciones, modificaciones o aquello que nosotros proyectamos, cómo evolucionó, si fue para bien o hay que corregirlo. Entonces hacer un seguimiento más, porque corregirla cada 18 años medio que colisionás con muchas cosas. Y la idea es que la normativa, además de preservar lo que pretende, que es la volumetría y el proyecto de ciudad edificable, bueno, que represente la forma de vida de la gente, si no. En ese punto, vos sabés que tuve la posibilidad de hablar hace algunos días atrás con uno de los arquitectos que participó de las reuniones y que fue parte de la elaboración de este nuevo código. Y me decía que una de las cuestiones de mayor debate había sido el tema de la horizontalidad o verticalidad a la hora de la construcción. Hablo de edificios de, bueno, más de 3 pisos, 4 pisos, que hoy se van a habilitar en algunos sectores de la ciudad, lindante con la avenida Perón, si no me equivoco. Y me decía que, bueno, había diversidad de criterios incluso entre los arquitectos acerca de esto, porque yo le planteaba, digo, bueno, Santa Rosa tiene mucho terreno, si uno se pone a pensar en La Pampa, dice, si lo que falta es terreno, ¿por qué ir para arriba y no horizontalmente? Claro. Lo que sucede es que urbanísticamente hablando, sí, lo aconsejable para que una ciudad sea económica es que tenga cierto grado de compacidad, o sea, que haya por manzana cierta cantidad de gente viviendo, que se le llama densidad habitacional, para que la ciudad sea rentable en los términos de los servicios que vos prestás, acotar el mismo servicio a más cantidad de gente en menos. Nuestra ciudad como característica tiene que ha crecido muchísimo, un poco por la asistencia del Estado con los planes IPAB, otro mucho en forma particular, horizontalmente por esto que vos decís. La gente elige vivir individualmente, no le gusta vivir en multifamiliar, elige vivir en una casa que tenga un patio, una pileta, hacer el quincho. Esas posibilidades es lo que prefiere. Eso da una ciudad horizontal como la que tenemos, extremadamente grande la superficie, donde tiene un remanente, una vacancia de constructividad muy grande, dentro compactando, pero que la gente no la prefiere. Entonces eso nos animamos en esa etapa de diagnóstico a ponerlo en crisis con esos debates que se dieron en todo el tiempo de diagnóstico y proyecto. Por eso los arquitectos, y nos animamos a discutir cómo queríamos vivir, porque en realidad nosotros podemos tener una normativa que propende a que haya densidad y edificios en altura y luego la gente no los elige para vivir. Y luego el desarrollador inmobiliario no hace unidades de 3 dormitorios, por ejemplo, que es algo que carece la ciudad. Una familia hoy no puede habitar un departamento, una familia con 2 o 3 chicos, porque no tienen la cantidad, no hay oferta. Tampoco hay oferta de viviendas multifamiliares accesibles en términos de capacidades diferentes. Eso lo incorporamos en este código porque aquella persona que tiene que circular en una silla de rueda no tiene posibilidad de alquilar departamentos o viviendas accesibles, o sea, con el tamaño y la superficie y las dimensiones necesarias para la circulación en una silla. Entonces dispusimos que X porcentaje, que es el 10% de las unidades, tiene que cumplir con estos parámetros de accesibilidad. Te lo digo rápido, hay muchas medidas que están dispuestas en el nuevo código, entre ellas las más importantes podría decir la extensión de las calles que son corredores comerciales hacia los nuevos barrios, porque hoy en ese crecer horizontal hacia el sureste o hacia el norte hay una gran cantidad de residencias, pero no hay una gran mejora de la calidad ciudad, porque no acompaña el comercio y los servicios esas residencias. Bueno, esto de extender los corredores comerciales, que son calles donde se permiten más usos, además de los del distrito, o sea, otros usos de servicio y comercio, fomenta y alienta la radicación de comercios para que la gente en su barrio, en un radio de 5 o 15 minutos, tenga la mayor cantidad de servicios posible sin tener que venir al centro. Eso no lo tenía, lo carecía la ciudad, hemos extendido los corredores y definimos algunas cosas en ese sentido, de tratar de emparejar la simetría entre las posibilidades del centro con la periferia. Claro. Con una periferia muy grande que era muy asimétrica. Nuestra idea es que aquellos lugares que van teniendo la característica de microcentro periférico, ir apuntalándolos. Entonces, que la gente encuentre toda la necesidad en esos sitios.
Me surge preguntarte, que me imagino que quizás también es algo que te pasó y fue tema de debate en estos años que le llevó a elaborar el nuevo código, si en algún punto no choca esta idea de pensar una Santa Rosa en algún punto diferente, o que se habiliten las construcciones verticales en algunos espacios donde antes no se podía, o la de otra vivienda. Yo entiendo que hay una necesidad detrás, lo entiendo perfectamente, pero digo, ¿no choca con la nostalgia del santarroceño, la santarroceña, que ve que la ciudad va cambiando en algún punto? No sé, ¿cómo lo ves vos? En realidad, tengo que ser sincero, desde códigos del año 56 se permiten construcciones en altura en el centro, no es algo nuevo, es algo que nos hemos animado nosotros a decir, bueno, hay zonas de la ciudad que tienen un potencial para ser vivido por más gente. Por ejemplo, el primer tramo de la avenida Perón, el lado que da hacia la laguna, que hay una serie de servicios ahora de reparación, de vehicular, es un lugar que si vos podés construir planta baja y 6, como ha quedado definido, tenés un panorama espectacular de la laguna y el Parque Don Tomás. Mismo para el lado de la avenida Luro, desde el Mate hacia la Rotonda del Ejército, hay un espacio verde de 100 metros extraordinario que se usa bastante poco. Si bien se usa para caminar porque tiene una senda peatonal y bicisenda, no es que vos ves mucha gente usando el espacio verde, porque la gente no lo habita ahí. Entonces ese potencial quisimos sacar partido y permitir, es una apuesta proyectual, la hemos compartido con todos los interlocutores que tuvo este código, y tal vez no pase que haya interesados en, pero es una apuesta normativa que permite, a lo mejor sí, a lo mejor hay un inversor que se anima, empieza a verlo, y bueno, la gente que vaya a habitar ese lugar tiene la ventaja de tener un espacio de 100 metros al frente. O sea, eso, como nos animamos a pensar cómo podría ser un periurbano en el momento de proyectarlo. Generalmente, ¿cómo se proyecta la ciudad? Viene alguien que tiene una tierra, está dentro del área donde se permite subdividir, llama a un área inmensora, hace un proyecto de subdivisión, y eso va generando un tipo de ciudad medio monótono, porque se continúan las calles, no hay accidentes de interés. Entiendo. Esos accidentes urbanos de interés, hemos hecho una apuesta en las áreas periféricas de urbanización futura, que se conocen como AUF, donde a cada una se le asignó un objetivo. Un objetivo, bueno, con este rumbo nosotros tenemos que resolver esta problemática. Con aquel rumbo, otra problemática. Bueno, pensando en apostar a que en el momento de hacer subdivisiones con terrenos mayores, puede interactuar el Estado haciendo proyectos del Estado que se denominan planes parciales, en conjunto con el privado, que luego los aprueba el Consejo Deliberante, por supuesto, pero nos animamos a pensar una trama discordante o que pueda innovar, que pueda ofrecerle a la ciudad características distintas, que uno lo ve en muchas otras ciudades y que a nosotros teníamos ese debe porque el código es del 2005. Claro, claro. Mencionaste al Consejo Deliberante y me quedé pensando esto que había charlado con el intendente hace algunos días, que tiene que ver con una de las cuestiones puntuales del proyecto que aprobó el Consejo mismo, y es que se necesita una mayoría especial para la construcción en algunos sectores. Bueno, eso forma, de los dos objetivos que dispuso Luciano... ¿Cuáles son igual los sectores específicos? Te los digo, pero de los objetivos de participación lo máxima posible y consenso total, fue que en el último tramo, para ponernos todos de acuerdo, surgió la necesidad de que en el rumbo este, que es donde está el acuífero y la protección del acuífero, aquellos proyectos por desarrollar tuvieran la aprobación de una mayoría especial agravada en el Consejo. Ese fue el acuerdo, es el único sector, y por estar el acuífero, quiero decir esto, que además el Código prevé otros recaudos, la provisión de infraestructura, el cumplimiento de las normas del Código de Aguas de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, cumplir con las pautas ambientales de la provincia, o sea, tiene un montón de garantías. Bueno, este fue un pedido de garantía más para ese sector. Podría mencionarte que para el sector norte... Eso te quería preguntar por ese norte. Sí, al norte de la García, la ciudad tiene un inconveniente muy grande hace un montón de años, que todo el sector norte del campo, o sea, y de la Ruta 35, traen una cantidad de agua pluvial cuando los eventos, que luego termina afectando la parte urbanística, ¿cierto? Ahora está en marcha, hay en marcha varios proyectos, digamos, para paliar esta situación, entre ellos el desagüe de la Santa Cruz, pero no nos vayamos por el área de saneamiento, que no es la estrictamente mía, pero sí se previó, junto con los técnicos de saneamiento del municipio,
la previsión de que ese área tiene que resolver, si hay una apertura urbana hacia el norte, la problemática de qué pasa con todo ese agua pluvial y ese aporte, el manejo de esa cuenca para no seguir generando problemas al vecino. Entonces, claro, a ese vecino que quiera subdividir, al dueño de ese distrito al norte, se le impone como premisa la resolución de la problemática pluvial, como una carga extra. Si no, no se lo deja subdividir, porque si no, al subdividir, generás la posibilidad de mayor impermeabilización. O sea, no seguir cargando las áreas de la ciudad que ya están cargadas. Claro, hoy están cargadas. Del Cuenco del Germinal, por ejemplo. Por ejemplo, pero hay. O del Malvinas. Hoy están cargadas, pero hay una absorción del terreno natural campo, sí, que si vos liberás la subdivisión, luego se te comienza a impermeabilizar con los techos, veredas, calles, y acentúa y acelera la escorrentía pluvial. Entonces, ese distrito tiene esa premisa. Como hay otros al sureste, por ejemplo, que tienen la premisa de generar bancos de tierra accesible para la gente, porque hoy día el valor de los terrenos como que a veces es inalcanzable para la gente. Entonces, un código que ha estudiado, porque por eso nos demoramos todo el tiempo, varias de estas cuestiones que la gente habitante de Santa Rosa, por eso el valor de lo local, muchas de estas normativas en ciudades parecidas a Santa Rosa las hacen técnicos foráneos. Y a veces no conocen bien exactamente la problemática del ciudadano. Claro. Por eso nos animamos al debate ciudad compacta contra ciudad difusa, y lo que fue que decidimos es, bueno, siempre y cuando podamos controlar el proyecto de lo difuso y qué compensación me puede dar ese proyecto. O sea, animarnos a lo difuso si hay una ganancia de la ciudad en algún término. La compensación que estamos pensando con mayor cesión de tierra, con equipamiento, con obras de infraestructura, hace que, bueno, la ciudad se destine a ser un poco horizontal, que no es lo conveniente del urbanístico, pero porque es compensada con otras cuestiones. Entonces nos animamos a esa discusión y la verdad que fue muy rico, sobre todo con los técnicos y con los arquitectos, porque son los que manejan el lenguaje y la problemática y representan, porque a ellos les llega el momento de encargarles un proyecto, un privado, una persona, un propietario, la demanda de yo quiero vivir así. Entonces, bueno, el centro un poco y donde se prevé la mayor densidad queda restringido a cierto usuario, donde hemos dispuesto algunos sectores para acentuar la constructividad con premios. Hemos agrandado un área de microcentro central con una exhibición de estacionamiento para terrenos de menos de 12 metros, todo tentando a que el inversor le sea rentable el poder construir y tener gente viviendo en el centro, porque hoy pasa que la densidad pretendida en el centro es menor que la de la periferia. Es una ciudad que de día funciona de una manera, pero de noche funciona de otra, y en la periferia vos tenés mayor densidad que en el centro. Pero eso, ¿por qué se pretende porque que sea más densamente poblado el centro? No, bueno, por esto que te digo de aprovechar los servicios que tenés, porque tenés todos los servicios. Todo dispuesto, entonces vos querés que los viva más gente, porque tenés todo ahí. Exacto. Y no pasa, la gente, vos vas de noche a la periferia y tenés los comercios, una vida fantástica que no la tiene el centro. Y en otras ciudades vos ves que el centro tiene la vida comercial y el habitante. Nosotros tenemos un centro que no está habitado, o por lo menos con la densidad que se pretendería. Entonces hemos hecho una apuesta a la constructividad, premiando algunas situaciones. También el tema de sacar el coche fue un tema que lo charlamos con los concejales, a expensas de, si sacamos el coche de dentro de las parcelas, se me va a cargar la calle con mayor... Bueno, pero en algún momento hay que empezar a peatonalizar cierto sector del centro, que predomine el peatón. Ya hay muchas señales, la máxima 30, que hablan de que el centro lo tenemos que calmar y no tiene que tener el predominio el vehículo sobre las personas. Las terracitas, que son esos espacios que... Las terracitas fueron una ganancia. Sí, que surgieron por la pandemia. Claro, pero hoy son una ganancia espectacular para aquel que hace un desarrollo comercial, y resulta que antes tenías 2 coches estacionados. Y bueno, esos 2 coches estacionados van a ser una molestia en algún lado, sí. Por eso hemos conversado la posibilidad de permitir edificios netamente de estacionamiento destinados, con una posibilidad de mayor explotación del lote. Eso se charló, bueno, no quiero entrar en términos técnicos, pero se ha pensado que como paliativo al coche que sacamos de los terrenos, se permite y se fomente la edificación de edificios cocheras. Pero lo que pasa es que siempre tiene que haber como predominio la persona, no el coche. Lamentablemente en nuestra ciudad muy extendida se verifica que hay mucha gente que tiene mucho coche. Claro. Y eso después se termina
viendo en el centro que bueno, muchas veces está estallado, colapsado de autos. Claro. Vuelvo al norte de la ciudad porque me había quedado una consulta por hacerte, porque muchos vecinos y vecinas de Germinal, de Malvinas, estaban preocupados y estuvieron preocupados incluso a lo largo de todo el debate que fue el nuevo código, acerca de esto que hablamos antes, de cuánto los podría afectar la construcción para aquel lado, sobre todo en lo que tiene que ver con el saneamiento, con las dificultades que están teniendo, con las lluvias, con los cuencos. Eso quedaría saldado. Eso quedaría saldado porque cuando se vaya a aprobar un proyecto, que es vía Consejo Deliberante, de la García, perdón, al norte, ese proyecto tiene que tener implícito la resolución de esa escorrentía pluvial que viene del norte y su conductibilidad. O sea, la infraestructura tiene que estar zanjeada para no arrojar más problemas al vecino que está aguas abajo. Esa es la pauta, si no, ese campo va a quedar natural, que igual da problemas natural, porque cuando llueve mucho también es el agua que estamos recibiendo de ahí. Pero la apuesta es esa, que bueno, al vecino se le otorga un beneficio de lotear cuando tal vez la compacidad no esté completa dentro de lo urbano, pero ese beneficio lo tiene que compensar con este tipo de proyectos y obras, en beneficio de la ciudad. Entonces es un interés mutuo. Nosotros, el desarrollador tiene un interés de rentabilidad y nosotros como Estado tenemos un interés de resolver los problemas comunes, que a veces no tenemos la posibilidad económica o de acción, porque como es difícil meterse en una propiedad privada y decir, bueno, acá yo voy a resolver, tenés que expropiar, cosa que no pasa. Entonces es interactuando con el privado, prevaleciendo desde el punto de vista del Estado la necesidad de la gente y manteniendo en un equilibrio el interés propio de rentabilidad del privado, ¿no? ¿Dónde hay mayor interés del privado para expandirse? Entiendo todo lo que me contaste, de esta posibilidad incluso de la suerte de, bueno, traigamos también un poco más de población al centro porque estamos desaprovechando todos los recursos, los servicios que ya están. Pero digo, hoy, ¿hacia dónde apunta? Hoy la ciudad se ha expandido mucho hacia el sector sur, acompañando el desarrollo de los planes sociales, completando, porque se ha ido cosiendo la trama urbana, completando. Hay mucho desarrollo y hay muchos loteos que se han ido completando, que se generaron de mediana escala loteos, pero indudablemente generalmente el desarrollo tiende a darse en aquellos lugares más costosos desde el punto de vista comercial en la ciudad. Digo eso porque generalmente aquellos lugares donde la tierra vale más es donde hay un interés de sacar una rentabilidad, pero soy sincero que en todo el perímetro actual de la ciudad hay subdivisiones de completamiento. En este código hemos generado un tejido periurbano que no lo teníamos, que son estas áreas futuras, están en torno a todo el perímetro de la ciudad. No discrimina ningún sector. No discrimina ningún sector, pero generalmente el interés viene del lado de la economía, de aquel sitio que es muy rentable. ¿Y eso que es el este? Podría ser el este, sí. Parte del sur, porque el sur tiene todo un corredor de servicios y semi-industrial. También nuestra ciudad adolece de lugares, como uno encuentra a la vera de la ruta de ingreso en otras ciudades que tenés muchos servicios, comercio. Bueno, adolece de eso, el sur lo tenemos dispuesto, se llama Corredor 5, con tramos con cierta capacidad de respuesta de parcelaria a estas actividades. Diría que para el norte no tanto, porque ya está consolidado y para el norte no hemos crecido mucho con el Corredor 35. Siempre se habla en torno a la laguna, porque es un punto muy destacado y de interés. En torno a la laguna es donde hoy menos se pueden llegar a brindar nexos de servicio. Es el lugar donde los nexos de servicio tenemos más alejados y se alejan de la posibilidad. Pero bueno, muchos han dicho en todas estas reuniones, estaría buenísimo rodear la laguna. Bueno, irá pasando con el tiempo y con la posibilidad de brindar servicio que tenga el Estado. Porque otra cosa que decimos, pensamos en cómo crece la ciudad, pero a partir de este código, acompañada de servicios. Porque ha pasado que esta ciudad ha crecido, por ejemplo, en el eje, la avenida Perón, todos conocemos la ex zona de Quinta, sin servicios, con sistemas individuales que hoy día, con tanta cantidad de lotes densificándose, al acuífero le producen, lo alteran, tanto lo que infiltrás como lo que le sacás. Entonces no es lo mismo que cuando eran 4 quintas por hectárea. Eso hoy tiene que ser acompañado por proyectos de servicio y la posibilidad de brindar servicio de red
o sistemas individuales agrupados. O sea, que hicimos ir acompañando con infraestructura porque es lo que a la ciudad no le pasó. Y tenés grandes sectores de la ciudad carentes de infraestructura, ¿no? Clarísimo, Javier, clarísimo. Te quiero agradecer por haber venido. Bueno. Preguntarte casi de manera obligada si sabes en este tiempo de cambio, en este tiempo de transiciones, si vas a continuar en el cargo a partir del Esa definición no la va a dar el Luciano. Yo soy empleado de planta permanente, para los que me conocen, y quiero decir que voy a acompañar el proyecto de Luciano desde el lugar que me toque. Perfecto. Porque es un proyecto muy, muy interesante de transformación de la ciudad que, bueno, yo estoy convencido, y lo he visto y la gente no lo puede negar, de que la ciudad en los últimos 4 años ha sido transformada, 800 cuadras de asfalto, 100 kilómetros de caños de agua y cloaca, la avenida Telén, Ustracán asfaltada, la avenida Felice, en proyecto Stieven junto con Toay y la provincia, la terminal que tenemos el compromiso y está en el presupuesto de provincia, el mercado concentrador, el mercado municipal. Realmente creo que es un intendente que ha venido a transformar la ciudad y yo lo voy a acompañar desde el lugar que a mí me toque. Si él decide que yo tenga que ser funcionario, lo acompañaré. Si tengo que volver a ser empleado, apuntalaré el proyecto de él. Gracias por venir. Bueno, un gusto. Gracias. Javier Hernández charlando con nosotros, subsecretario de Planeamiento Urbano y Obras Particulares de la Municipalidad de Santa Rosa, en torno a este interesante nuevo código urbanístico que ya se ha aprobado en el Consejo Deliberante, que espera su promulgación, que seguramente será dentro de poco. Muy poquito. Muy poquito. Pasaba Javier Hernández, pausa para nosotros y enseguida venimos.